Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del Festival Quimeras. Tengo el enorme placer de presentar a Raquel Castro Maldonado, casi recién aterrizada desde México. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Y voy a hacer una breve presentación de ella. Es una escritora, una creadora muy polifacética, muy versátil, escritora, guionista, profesora de guión, periodista, promotora cultural, involucrada en muchísimos eventos relacionados con todo el mundo literario, con mucha actividad en redes, que es un tema que a mí me parece muy interesante y por el que te voy a preguntar, porque creo que es una dimensión de lo literario que a día de hoy pues, es realmente importante, ¿no? para expandir todo el arsenal, ¿no? de lo que movemos en la literatura de lo fantástico. Su primera novela, Ojos llenos de sombra, recibió el Premio Gran Angular de Literatura Juvenil en México en 2012. Si algún dato no es correcto, me llamas al orden. Desde entonces ha publicado 2 novelas cortas para niños, Exiliados y lejos de casa, 3 novelas largas, Dark Doll, Un beso en tu futuro y El método infalible para ligarte a quien tú quieras. Me encanta ese título. Un ebook y 2 libros impresos de cuentos con el título El ataque de los zombies, parte 1500, un playlist. También, y a mí me gusta especialmente, un ensayo que tiene accesible en red, aunque no es tanto en el terreno de lo fantástico, pero que me resulta interesante por todos los enlaces que tiene con el mundo de lo subalterno, de lo marginal, de estos géneros minoritarios que nos referíamos antes con Félix J. Palma, sobre modificaciones corporales. Que creo que al final todo casa con nuestro ámbito de lo fantástico y de estas literaturas de lo insólito. Además ha sido coantologadora, junto con Rafael Villegas, de Festín de Muertos, antología de relatos mexicanos de zombies, a cargo de varios autores. Y también coautora de un manual de escritura y de otra novela, El Club de las Niñas Fantasmas, escrito a 4 manos con Alberto Chimal, que también está aquí entre el público y que luego nos amenizará junto con otros escritores en la velada literaria. Como decía, tienes mucha actividad en redes sociales, Facebook, tienes un canal de YouTube que es sumamente interesante también para seguir cuestiones de vuestras actividades literarias y de la literatura en general. Yo quiero empezar por el título de la propuesta que tenemos para esta tarde, que creo que no lo he dicho: Monstruos para todos los públicos, relatos fantásticos, de terror, de ciencia ficción y narrativa infantil y juvenil. Ahí es nada. Es todo un universo que da mucho de sí. Y a mí me gustaría preguntar, y claro, vosotros todavía no habíais llegado en ese momento, pero esta mañana ya se empezó aquí a fraguar todo el asunto de las etiquetas de la literatura infantil, juvenil, si son etiquetas justas, válidas. En tu caso, y además con este título del monstruo, vamos a enfocarnos en el monstruo, ¿tú crees que el monstruo es un ser para todos los públicos? Y como creadora que te has volcado en la literatura pues, de este tipo, ¿no? de infantil y juvenil, ¿qué papel detenta lo monstruoso y el monstruo en este tipo de literaturas fragmentadas por edad? Bueno, primero que nada, estoy muy emocionada y muy feliz de estar aquí. Hago público mi agradecimiento porque yo venía nada más a cargarle las maletas a Alberto Chimal, pero que se dé la oportunidad de estar aquí conversando, de verdad, muchísimas gracias. Y con respecto a lo del monstruo, es un tema súper interesante porque creo que a menudo como adultos nos cuesta trabajo asumir que los niños, niñas y adolescentes también tienen sus monstruos y sus fantasmas y su lado oscuro. Los imaginamos inocencia total y se nos olvida que parte de la inocencia a veces es no distinguir entre el bien y el mal, o también cargarnos un poco hacia el lado oscuro.
Entonces yo diría que el primer monstruo que tenemos suele ser el lobo feroz. En todas estas historias, Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, los niños y niñas más pequeños, muy en el fondo muchas veces, están del lado del lobo. Es un deseo de que ojalá esta vez sí se la coma aunque sea poquito, ¿no? Porque el niño está debajo de todas las capas de poder que hay, tiene que obedecer al hermano mayor, a la mamá, al papá, a la maestra, al vecino, a todo el mundo, y entonces un poco el monstruo viene a liberarlo en su imaginación, en su fantasía, de todas estas normas, y yo creo que es una dupla muy interesante dentro del propio niño entre soy Caperucita y soy el lobo. Entonces ya desde ahí creo que es algo que se puede explorar de forma literaria y reconocer que desde las edades más tiernas el miedo nos subyuga, nos fascina, y que los monstruos representan eso que traemos dentro y que a veces nos cuesta trabajo mirar. Qué interesante lo que dices, yo lo identifico, claro, con mi experiencia como madre, y a mi hijo le pasa eso. Cuando hay un personaje malo, él se identifica más con el lobo, se identifica más y quiere que sea el que gane. Y es curioso, ¿no? Al final es un poco el atractivo de la fascinación del terror y del abismo, ¿no? Que mueve estos imaginarios de lo insólito también. Sí, pues es como nosotros adultos que un poquito sí queremos que el asesino serial se salga con la suya, ¿no? Sí. Ya después de que disfrutamos toda la novela decimos, sí, qué bueno que lo castigaron, pero mientras es parte de las pulsiones que tenemos. Y en tu literatura, toda tu producción, lo insólito es el epicentro. ¿Por qué este acercamiento, por tu parte, ya te pregunto en tu caso particular, de dónde viene, cuál es el origen de esta fascinación personal por todos los imaginarios del insólito, de la monstruosidad? ¿De dónde arranca? No sé de dónde sale o por qué, porque, por ejemplo, en casa teníamos un libro de este tamaño que se llamaba Inverosímil, Misterios Inexplicables, ¿no? Y traía una selección supuestamente de casos reales, de exorcismos, abducciones extraterrestres, fantasmas, hombres lobo, de lo que tú quieras, ahí venía. Y yo leía eso, durante el día lo leía fascinada y en la noche no podía dormir. Y cuando me levantaba al baño, veía el libro en el librero y les juro que yo veía como que tenía un resplandor, el libro como que me llamaba y yo decía, no, de noche no. Entonces, pero mi hermano creció en la misma casa y él no lee, ni siquiera, no digamos cosas de terror. Entonces no sé si ya trae uno ahí algo torcidito o qué, y que además estando el campo fértil, pues se da uno gusto. Me acuerdo mucho que una maestra de quinto de primaria me regaló un libro de los milagros de la Virgen de Lourdes, de Mediu, en Yugoslavia. Y cuando yo lo leía y veía que había una niña que era muy piadosa y cuando estaba rezándole a la Virgen, el diablo le jalaba las trenzas y le aventaba piedras y le rasguñaba la cara. Y mi conclusión fue, me tengo que portar mal, porque yo no quiero que el diablo venga a molestarme. El diablo molesta a las niñas buenas, ¿no? Y esa fue mi conclusión lógica, pero además yo era una niña muy, muy inocente. Entonces yo decía, me voy a portar mal, voy a abrir tantito el salero para que cuando le pongan a la sopa se caiga. Esas eran mis maldades. Pero sí había algo en sentir que lo sobrenatural siempre podía estar un paso a un lado, 3 centímetros de lo cotidiano,
listo para brotar, ¿no? Que es algo muy del terreno personal, de las vivencias más íntimas. ¿Y en qué momento tú como creadora trasvasas ese deseo de maldad, esa fascinación por la maldad, a lo literario, a la monstruosidad en este caso, que tanto se repite? Pues creo que empecé a escribir historias desde que estaba en la primaria, eran muy malas. Y lo peor es que eran, no siempre, no entendía yo muy bien la frontera entre un cuento y una mentira. Entonces, por ejemplo, echar a andar el rumor de que en mi escuela había un fantasma. A mí me parecía que merecíamos tener un fantasma en la escuela, que era algo bonito, que además era un colegio que tiene 300 años el edificio. Yo decía, no, pues es que este edificio necesita un fantasma. Nada más que no se me ocurrió decir había una vez, entonces les decía, en el baño se aparece un fantasma, y esas eran mis primeras historias, ¿no? El problema que yo tuve es que me tardé muchísimo tiempo en ver la creación de historias como un oficio y no nada más como un placer para compartir. Eso me llama la atención del blog, de la página que tienes, que te has sentido durante mucho tiempo insegura antes de confiar en tus capacidades como escritora, ¿no? Espero que ya a estas alturas lo hayas superado, ¿no? Ya eres... Ahí voy. Es que, bueno, es que ese es también un tema muy complicado, el del síndrome de la impostora, ¿no? Que nos ataca más a las mujeres, aunque también hay hombres que lo viven, que pasa mucho más en Latinoamérica, que tiene que ver con cómo nos educan, que nos exige la misma sociedad ser perfectas, y uno está siempre tratando de hacer bien las cosas y siempre poniéndose estándares más altos, y entonces nunca los cumple. Entonces cada que escribía yo algo sentía que estaba usurpando el lugar de un escritor, porque yo me divertía mucho al escribir, entonces eso tenía que estar mal. Claro, no era algo serio, ¿no? Si no estás sufriendo al escribir, ¿eres escritor? ¿No? Me preguntaba yo. Y bueno, parece que sí se vale que uno se divierta, y ya he hecho las paces un poco con eso. Volviendo al tema que te planteaba del monstruo, de la figura del monstruo, de la monstruosidad en literatura infantil o juvenil, oye, ¿a ti te gusta esa etiqueta? Porque para mí creo que para muchos una etiqueta, un nombre problemático, ¿no? ¿Por qué distinguir, ¿no? Al final no deja de ser literatura, sí, con esa compartimentalización de todo esto. Cuando hablamos de literatura infantil y juvenil, a mí me gusta poner acento en literatura y no en infantil o juvenil, ¿no? Creo que las etiquetas le sirven más a quienes venden los libros, a quienes los ponen en los libreros, a la gente que está obsesionada con instrumentalizar la lectura, y que entonces llegan y te dicen, oye, recomiéndame un libro para un niño de 7 años que sus papás se están divorciando y su perrito tiene cáncer y entonces no sabemos cómo decírselo, y que además le gustan los piratas. Seguro puedes encontrar un libro que le guste, pero lo que hay debajo de eso es dame algo para no tener que hablar yo con mi niño o niña, ¿no? Sí, entonces sí. Creo que ese es un serio problema, y causa, por una parte, es como desconfiar de los lectores. Creo que la literatura puede ser polisémica, y que puedes leer un libro cuando tienes 7, 8 años y entender un nivel y disfrutarlo, y retomar el libro años después y descubrir otro nivel, y que un buen libro te va a seguir hablando sin importar la edad que tengas. Pero sí, también entiendo que actualmente tratamos de proteger mucho a los niños y niñas, a los adolescentes, que
la adolescencia está ampliándose. Ahorita ya dicen que es hasta los 35. Yo digo que debe ser como hasta los 54. Me gusta ser adultecente. Pero bueno, tiene muchos motivos médicos, sociales, económicos, que tenemos a los jóvenes muy protegidos, y entonces sale esta necesidad de que los temas tabú se toquen de un modo especial, ¿no? Y se vuelve un problema también. Otra cosa que es muy importante, los niños y niñas, y en menor medida también los adolescentes, son lectores que no pueden elegir sus lecturas, que tienen muy poca agencia. Aunque les gusten los fantasmas, o les gusten los exorcismos, o les gusten las princesas, dependen de lo que los padres, los maestros, los promotores dicen que deben leer, ¿no? No tienen ellos como para sacar la cartera y decir, yo quiero este libro. Y ese es un problema. Creo que como adultos no nos enfrentamos a tantas barreras en nuestra lectura, ¿no? Sí. Es muy curioso que menciones eso, porque no sé con quién lo comentaba hace un rato, y enlazando con lo que se hablaba esta mañana, ¿no? de la todavía marginalidad de estas literaturas, de lo insólito y de las dificultades que nos encontramos los frikis y la gente aficionada a los géneros para que se tome en serio, los escritores para que se tome en serio. Tú como creadora de este tipo de literaturas, ¿crees que debemos a la juventud, a la infancia también encarrilarla? No es la mejor palabra, pero impregnarlos o motivarlos para moverse en esos terrenos de la literatura, de la imaginación? Porque yo lo digo como madre, ¿no? Yo lo intento hacer con mi hijo, pero o como tú dices, dejar también a los niños que elijan por sí mismos. Ay, es muy complicado todo eso, porque también es cierto que hay etapas del desarrollo y que entre los 6 y los 50 años preferimos la satisfacción inmediata, ¿no? Entonces, si les dices qué prefieres, además, si no los vamos acercando poco a poco, ¿no? Si tú les dices ¿qué prefieres? Este libro del Pato Donald, que lo has visto en la tele todo el tiempo, que ves los comerciales, que hay juguetes, o libro de un autor que no conoces, que es una editorial independiente, que no tiene muñequitos que vendan, pues es muy probable que prefiera aquello. Entonces creo que sí es un poco poner a su alcance, animarlos, dar más opciones y tener menos miedo. Curiosamente, platicaba yo tengo una sobrina de 10 años y su mamá me decía, es que no quiero que lea cosas de terror y fantasía porque se las va a creer. Y mi prima lee estas cosas de las leyes de la atracción y se las cree. Y ella tiene 53 años, ¿cuál es su pretexto, no? Entonces, la verdad es que mientras no... como las adicciones, diría yo, mientras no sea algo que interfiera con tu quehacer cotidiano, con tu relación con los demás, que no causes daños a ti y a otros, pues aunque te los creas un poquito mientras estás leyendo está bien, todos lo hacemos. Ya cuando cierras el libro dices, bueno, ya se acabaron los fantasmas, se acabó el lobo feroz, toca que gane Caperucita y que se acabó o no, porque también, y eso se conversó esta mañana, ¿no? Cómo la literatura de la imaginación muchas veces nos acerca a la realidad y nos abre caminos hacia el mundo verosímil, que muchas veces son más iluminadores que la propia verosimilitud, ¿no? Sí, porque además es más fácil asomarte al horror del mundo cuando estás sublimado en un libro y cuando sabes que no te vas a caer de cabeza en ese pozo negro, que puedes cerrar el libro en el momento en que sea demasiado para ti, que puedes prender la luz,
que puedes pensar en cosas bonitas, mis gatitos, ¿no? Qué sé yo, o sea, cuando uno lee historias de horror, fantasías distópicas, cosas así, tiene un cierto control sobre la cantidad de lo terrible que soporta. Y cuando oyes las noticias o ves las desgracias que están ocurriendo, el calentamiento global, todas estas cosas, no hay nada que te dosifique o que lo palie. Y además una cosa que no vemos es que niños y adolescentes escuchan todo eso también. Entonces tampoco es como que de verdad los estemos protegiendo de la realidad. Una anécdota: el otro día un compañero de mi hijo en el patio pasaban unos, esto bueno, no tiene mucho que ver con, pero enlaza con lo que acaba de decir Raquel, pasaban unos aviones militares por encima del patio y se puso a llorar pensando que los iban a bombardear, enlazándolo con Gaza. Y un niño dijo: nos van a bombardear, esto es como Gaza, y entró en pánico el niño. O sea que sí, ellos están muy al tanto, aunque creamos que están en sus cosas de niños, pero sí reciben toda esa información, sí la procesan a su manera. Escuchan todo, y además cuando bajamos la voz es como decirles: pon más atención, ¿no? Entonces creo que sí, ahí tenemos como grandes contradicciones en ese querer proteger y al mismo tiempo quererlos preparar y pues qué mejor que con la literatura, donde tú cada cosa que lees también puedes hacer tu propio simulacro y pensar, ¿qué haría yo? A mí me gusta mucho, en cualquier lugar en el que esté, preguntarme, si ahorita empezara una invasión zombie, ¿qué haría yo? Entonces aquí creo que estoy frita, porque la salida es para allá, y ustedes, perdón, pero serían zombies antes que nosotras. No se me ocurre cómo podríamos salir. Además creo que en general yo sería de las primeras en ser infectados, porque nunca encuentro las llaves del coche, el teléfono siempre lo traigo en silencio, ¿no? Pero bueno. Pero estarte preguntando qué harías también es un modo de estar ensayando escenarios, pero haciéndolo desde un punto de vista de un modo lúdico, lo cual los vuelve un poquito más tolerables, ¿no? O incluso divertidos. Entonces creo que tendríamos que ser un poco más, preguntarnos más acerca de la relación de los más jóvenes con las historias fantásticas o de terror, con sus monstruos. Y ahora que mencionas el FUMI, porque te quería preguntar sobre la antología, pero todavía sin salirnos del campo del sector más juvenil de los lectores, ¿cuál dirías que es el monstruo que mejor conecta con la juventud en tu experiencia también como escritora? Ay, pues mira, creo que en mis tiempos era el vampiro, pero luego los vampiros... Es que hay algo bien interesante. Todos los monstruos, creo yo, se van desgastando, se van, pues sí, erosionando y caen en desuso, y a veces pasa que una nueva generación los rescata y les vuelve a dar significado, o que nos tenemos que inventar nuevos monstruos, ¿no? Entonces cuando los vampiros son guapos y peligrosos como Lestat, más o menos, pero cuando son guapos y mormones como el Crepúsculo, pues ya dejan de dar miedo y necesitas otro monstruo. Entonces creo que, por ejemplo, ahorita las generaciones más jóvenes están conectando con monstruos tradicionales japoneses que se están reinventando. Y, por ejemplo, estos demonios que aparecen en las guerreras del K-pop, ¿no? Que son demonios que al mismo tiempo son ídolos juveniles y que cuando cantan te subyugan, y que no se nota que son monstruos porque lo esconden. Es bien interesante cómo ahora tiene que ver con la fama, con los likes, ¿no? Y esos monstruos ahorita están conectando muy bien.
habrá que ver cuánto tiempo duran, qué tan rápido se desgastan. Oye, qué interesante, porque justo tenía una cosa que me atrae pensar en preguntarte el papel de la música en tus obras, y de que muchos de tus personajes también tienen una relación con determinados géneros y subgéneros musicales marginales, pues el rock, que bueno, no sería tan marginal, pero sí, digamos, en el mismo sentido que estas literaturas de lo insólito. Y me acordaba también de Mariana Enríquez, como también el papel de lo musical es esencial en su obra, y si de alguna forma, pues, en tu propia literatura, en tu propio imaginario como escritora, asocias todas estas subculturas y qué función tendría todo este universo nerd, friki, como lo queramos llamar, cómo se interconectan. Y cuento también del tema de las modificaciones corporales, es que al final es todo parte de una misma, digamos, no sé llamarlo marginalidad, subalternidad cultural. Y ahora que comentas el tema de estos monstruos en el K-pop, Sí, es interesantísimo, ¿no? Estas sinergias entre elementos culturales. Interesante. En esta película, de las guerreras K-pop, cuando los demonios que tienen su boy band cantan, hacen sentir cosas a la gente, pero también cuando las guerreras cantan y están protegiendo al mundo de los demonios, todo es a través de sentimientos que no se pueden poner en palabras, ¿no? que la música transmite. Y creo que a todos nos pasa un poco eso, y yo envidio muchísimo a los músicos. Si yo pudiera ser compositora, creo que eso me fascinaría, por cómo, sobre todo en la adolescencia, cómo una pieza musical, sin que entiendas la letra, te puede transmitir un estado de ánimo, cómo se sincronizan las percusiones con tu corazón. Por eso los que ya estamos mayorcitos no aguantamos el rock pesado, porque el corazón se sincroniza y nos da la taquicardia. Pero de verdad el corazón se sincroniza con las percusiones, ¿no? Y cómo le damos cierto sentido o nos proyecta cierto sentido y se genera una conexión, yo diría casi mística, entre el compositor, el intérprete y el receptor, mucho más directa que la que logramos con las letras, que a fin de cuentas tienen que ser decodificadas y que siempre la palabra significa otra cosa, pero árbol puede ser distinto para ti que para mí. Y es que tengo en mente tu obra Playlist, que es el fundamento, es esa unión entre lo literario, lo musical, ¿no? Sí, es un libro de cuentos donde cada cuento tiene como título el título de una canción, y la canción tiene que ver con lo que viven los personajes en un momento dado, sin que se trate de la canción, ¿no? Yo solita me puse mis límites y mis reglas, y un poco para abordar estas relaciones que en la adolescencia son, la música se vuelve tu identidad, ¿no? Y tu forma de vestir tiene que ver con la música que escuchas, y los amigos con los que te reúnes tienen que ver con eso que te gusta, y es muy poderoso, creo yo. Me gusta, y creo que lo más cerca que se puede estar, o que he estado yo a la hora de escribir, es pues proponer estos guiños, estos títulos de canciones, como para que darle un extra, porque tampoco se trata de que si no escuchas la canción no funciona el texto, eso sería muy triste. El texto funciona muy bien, ¿no? Por eso os he preguntado, porque me parece sumamente interesante, porque conozco algunos trabajos académicos sobre el mundo de lo insólito y determinados géneros musicales, pero me pareció en tu obra en concreto como en alguno más de tus cuentos también los personajes, los protagonistas tienen determinadas aficiones musicales y se mueven en este terreno, digamos, de la subalternidad. Sí, y fíjate que con lo de las modificaciones corporales yo llegué al revés. Primero leyendo a John Barley y fascinándome la idea de
él usa la palabra medicánicos, ¿no? Estos son los médicos que hacen las modificaciones corporales, pero en su mundo ya son técnicos, ya no es algo que requiera de un título o una especialización. Entonces vas con el medicánico a que te ponga un tercer ojo, a que te introduzca una cámara en la córnea, qué sé yo, y esa relación entre las modificaciones corporales en la ciencia ficción y lo que se está haciendo a mí me pareció fascinante. Entonces empecé con eso y luego a ver qué sí se está haciendo, y pues hay gente que está bien loca. En serio, se ponen imanes en el dedo, apenas no tiene tanto para hacer este ensayo de modificaciones corporales fui con un especialista, o sea, un tatuador y perforador gringo, que estaba desarrollando con un científico israelí un aparatito que se tenía uno que poner en el pecho y que iba a permitirte saber siempre para dónde estaba el norte. Entonces nos iba a dar un sexto o séptimo sentido, el de la orientación. Y yo compré mi aparatito, pero cuando vi que requería de hacerse 2 perforaciones acá para ponerse unos, se llaman barbells, ¿no? Y de ahí montar el cosito, pues como que lo que me detuvo fue que soy muy obsesiva y dije, si queda 1 milímetro chueco, no voy a poder vivir con eso y voy a estar todo el tiempo tratando de moverlo, acomodarlo. Pero son cosas que dices, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad? Puedes tener la brújula en el celular, pero la idea de amplificar las posibilidades del cuerpo, y bueno, si nos fuéramos a eso, también diríamos, ¿para qué los lentes? Si podemos tocar a la gente para entender sus rostros, ¿no? Es como... Lo que pasa es que hay modificaciones corporales que ya aceptamos y otras que nos parecen muy raras. Sí, curiosa la confluencia aquí, que además lo has mencionado la ciencia ficción, ¿no? Como digas, adelantado muchas de estas cuestiones que ahora se materializan en la propia extensión de la corporalidad. Ya hay gente que se ha puesto un chip, pero me parece tan triste que el chip sirva para que entres al trabajo y no tengas que checar tarjeta y que en cuanto entres se prenda la luz y se conecte tu computadora. Ay, tantas posibilidades y terminar en eso. Bueno. Curioso. Fíjate, con tantas cuestiones que hemos tocado, que hemos ido abordando, me surge la pregunta de ¿cuáles son tus influencias literarias o artísticas? ¿Cuál es tu horizonte ha sido tu horizonte de influencias? Pues uno de los primeros libros que me obsesionó fue Los 25 mejores relatos negros y fantásticos de Jean Rey, autor belga maravilloso, ¿no? Tenía mi papá esta colección de Aguilar, de libros que se supone que son de detectives rojos. Y cuando dije que ya no tenía nada que leer, me dijo, a ver, lee esos. Entonces leí a Sherlock Holmes, a Hilary Quinn, y me encuentro a Jean Rey, que no tiene nada que ver con eso, y dije, de aquí soy, ¿no? Entonces, por una parte, eso. Y por otra, me gustó mucho el humor. Hay un humorista israelí que se llamaba Efraim Kishon, que su característica que me encanta es que de lo cotidiano exagera hasta llegar a lo insólito. Entonces puedes partir de una situación completamente anodina para llegar a un carnaval. Y soy muy lectora con mucho amor de Elena Fortún. Me robé un libro de Elena Fortún, se lo robé a una muerta. Es que era una vecina que cuando murió se quedaron sus cosas ahí
y yo acompañé a mi mamá a limpiar y encontré un libro que se llama Cuchifritín, el hermano de Celia, y yo lo guardé. Y no existía internet, así que yo no sabía nada de Elena Fortuna, y tardé años en saber que mi gran descubrimiento en realidad era una gran autora muy querida, ¿no? Pero entonces fue mi autora secreta, conocida de mucha gente. Y creo que esas son como las cosas que se entrelazan. Y bueno, luego ya la ciencia ficción, me gusta mucho John Bagley, por ejemplo, cosas así. Mira, moviéndonos al terreno de Festín de Muertos, que yo tengo mucha curiosidad por esa antología, yo creo que es una propuesta muy sugerente, con uno de los monstruos del terror más icónicos y que ha estado más en boga en las últimas décadas. Y por cierto, en primer lugar, ¿por qué el zombie? ¿Por qué sería un monstruo sintomático de, si crees que lo es, dentro de la literatura mexicana, latinoamericana? Pues en el momento en que hicimos la antología, Rafa y yo, los dos éramos muy fans del tema de los zombies, y cuando nos pedían que recomendáramos libros mexicanos del tema, nos quedábamos callados, no había. Entonces dijimos, si no hay, vamos a hacerlo, y vamos a invitar a los autores que nos gustan a que escriban un cuento de zombies para esta antología, ¿no? Fue así como el planteamiento. A mí lo que me gusta mucho de los zombies es que el verdadero monstruo no es el zombie, sino el humano que de pronto en una situación de crisis tiene poder sobre otros seres humanos. El líder religioso que enloquece, la madre que sabe que ya acabó afuera la amenaza zombie pero no deja que sus hijos salgan y los engaña, el hombre que decide que todas las mujeres son su propiedad porque él puede, ¿no? Y los zombies, lo que yo veo es que son promesas de historia, semillas de historia, porque tú ves al zombie vestido de novia que trae entre los dientes la mano del prometido y dices, me encantaría saber esa historia. Y luego ves al niño que trae su conejito de peluche y dices, ahí está otra historia. Y cada zombie que te narran como en el fondo de la historia, o que ves al fondo de la escena en las películas, es una historia que no se ha contado y que quieres conocer. Y mientras estás queriendo conocer eso, tienes enfrente al verdadero monstruo terrible que te dice, cualquier persona puede ser tan buena o tan mala. O sea, tenemos la misma capacidad para el mal que para el bien, y en una situación de crisis muchos eligen eso. Creo que eso por una parte. Por otra, le tenemos muchísimo miedo a no ser únicos y diferentes. Entonces la idea de formar parte de un ejército anónimo debe ser bien terrorífico, ¿no? No debe ser, es. Sí, me encanta eso que has dicho. Yo la verdad es que nunca he sido muy fan del zombie, porque siempre me parece un monstruo bastante tontorrón, pero es cierto que tiene además, y sobre eso te quería preguntar, yo lo que me ha llamado la atención de la antología es la dimensión política que tiene, y que a mí me ha reconciliado personalmente con el asunto del zombie, un poco de prejuicio hacia él. Y también en varios de los relatos, yo creo que en la propuesta general, que hay, a mí lo he interpretado como una reivindicación de la identidad mexicana a través de la figura del zombie. No sé si es una cosa muy retorcida o es sobreinterpretado, pero he creído ver eso. Creo que sí, y que fue, como decía Bob Ross, un accidente feliz. Porque cuando les pedimos los cuentos, Rafa y yo, no esperábamos eso, y yo creo que cada uno de los autores debe haber pensado un poco lo que dices. ¿Qué hago con este monstruo que si es lento es ridículo y que si es rápido es invencible? Para que funcione un monstruo tiene que tener el lector por lo menos la semillita de la esperanza de que podría uno escapar de él o vencerlo, ¿no? Si los zombies son rápidos,
pues ya mejor que nos muerdan, que se acabe el sufrimiento. Y entonces, por ejemplo, salieron historias acerca de las tradiciones del Día de Muertos, o la historia, por ejemplo, la de Bernardo Esquinca, que es acerca de la matanza del 68, combinada con zombies y además hecha de un modo muy respetuoso a la memoria histórica, a pesar de que uno pensaría que zombies y matanza del 68 sería incompatible. Algunos que se van por el lado bueno, que nos dio Alberto tiene que ver con los narcos, y fueron saliendo historias muy originales y muy interesantes y muy distintas entre sí, que fue lo que más me gustó a mí, porque yo tenía mucho miedo de que todas las historias fueran survival horror. Decíamos Rafa y yo, la estructura de los 10 perritos, ¿no? Que uno se te cayó a la nieve, ya nada más te quedan 9, y cuando te das cuenta ya nada más quedan el chico y el que salvó al gatito y su mejor amigo, y se muere el mejor amigo, ¿no? Y no, fue un ejercicio muy, muy interesante, que originalmente era una antología para todo público, o más bien para adultos. Preguntar justamente sobre eso, sobre la cuestión del receptor esperado de esta Cuando la hicimos antología. no pensábamos en etiquetas, queríamos una cosa pues de horror y ya, pero el único editor que se interesó en publicarla, porque además Rafa y yo éramos muy inocentes y pensamos que se podía primero hacer la antología y después buscar la editorial y pagarle a todos los autores, todo queríamos. La única editorial que se interesó lo quiso para su colección juvenil, y entonces tuvimos que sacar varios cuentos que o tenían más violencia de la que a los papás les gusta, o que tenían sexo, ¿no? Sí, es que choca, ¿no?, lo de la etiqueta infantil juvenil con el contenido de varios de los cuentos. Sí. No, pues es que tratamos de dejar todos los que se pudiera, y fue ya cuando el editor dijo, no, no, y si le quitamos la palabra, dice, no, de todas formas se están comiendo a la persona. Y sí, pues hubo que... Así que hubo censura, yo de esa parte no estaba informada, sí. ¿Tuvisteis que dejar cuentos por ese motivo? Sí. Y fue muy feo, porque además pues cuentos que habían escrito especialmente para nosotros, y sin que hubiera pago de por medio, y tener que decirles no, porque los editores le tienen mucho miedo. ¿Sabes cuál es el monstruo ahorita que más miedo le da a los editores? El grupo de padres de familia en WhatsApp. Ese es. Me lo creo. Y le tienen mucho miedo y te dicen, es que si los papás se enojan, pueden correr cabezas. Y entonces tuvimos que sacar unas cuantas cosas un poquito pornográficas y otras un poquito ultraviolentas. ¿Y para cuándo una segunda parte con todos esos relatos censurados? Pues necesitaríamos, creo que primero una editorial que se interesara, o hacer nosotros una... Sí, porque también decíamos que nos íbamos a poner a ahorrar, Rafa y yo, para poder pagarles de nuestro bolsillo a los autores, porque también no queríamos, fíjate, lo que nos ofrecieron fue dinero para nosotros como antologadores, y lo que hicimos fue dividirlo entre los 17 autores y nosotros dos a partes iguales, porque no nos parecía ético. Ellos eran los que estaban haciendo el trabajo. Entonces, si alguien se interesara en una antología de zombies mexicanos, yo creo que se puede hacer. Además, autores muy buenos, cuando se enteraron que no nos habían contestado el mail ni nada, cuando vieron ya el libro publicado, dijeron, oye, qué bonito libro, ¿verdad? Ahora lloren. No, les dijimos, cuando haya la posibilidad de una segunda parte, por supuesto que les tomaremos en cuenta. ¿Cómo vamos de tiempo? Me he perdido totalmente.
5 minutitos. 5 minutitos y luego dejamos lugar a preguntas. Comentaba al principio, yo sigo vuestro canal con Alberto y contigo, y todo el papel de difusión que suponen las redes sociales y YouTube. Vosotros además lo trabajáis con unas grabaciones, con unos vídeos larguísimos, además de 1 hora y pico, que yo los disfruto un montón. ¿Crees que hoy en día, y sobre todo para este tipo de literaturas en el que estamos trabajando, que los escritores, algunos escritores estáis produciendo, es esencial la función de este tipo de canales? Es un buen medio para dar a conocer y para sacar de alguna forma también de la marginalidad de este tipo de literaturas o de producciones. Sí, yo creo que sí, pero que es muy importante que quien lo haga sea porque realmente lo disfruta. Porque ahora también pasa mucho que las editoriales quieren que sus autores tengan una presencia mediática en redes sociales constante, y las redes sociales son un albañal. La verdad es que no puedes estar ahí y conservar tu esperanza de un mundo mejor. Necesitas ponerte cronómetro el tiempo que vas a estar allí. Entonces, y además me parece muy irresponsable cuando, por ejemplo, Random House nos quiso dar un curso de cómo hacer cómo llevar redes sociales, y nos dijeron, es que los autores que no llevan redes sociales no venden. O sea que es culpa tuya. Sí. No, es muy... Pero es Random México, no creo. El asunto es que creo que puede ser un buen canal para compartir tus intereses o tus pasiones, y por lo menos así es como lo hacemos Alberto y yo. Hablamos de los libros que nos gustan, de los autores a los que admiramos, de los cómics que nos llaman la atención, y curiosamente se ha hecho ahí una comunidad que no responde a las características que mercadotécnicamente dirían que son las adecuadas, ¿no? O sea, nos ven muchas familias. Así está el papá, la mamá, el niño de 17 años, y lo ven juntos y nos platican qué les gustó, qué no. Creo que es muy bonito y lo disfrutamos muchísimo también nosotros. Sí, es muy recomendable, yo se lo recomiendo el seguir sus vídeos en YouTube. Y claro, además, volviendo al tema de la juventud, ahora es el medio para acercarse también a los nuevos lectores, a estas cuestiones de la inmediatez y de la conectividad que para ellos es absolutamente natural. Sí. Pero es muy curioso porque dicen que a los jóvenes les gustan los videos de TikTok que duren menos de 1 minuto y que de repente son unas recomendaciones de libros. Les recomiendo este libro, miren, tiene páginas, está muy bonito, es rosa y va muy bien si tienes tu librero de colores con lo rosa. Eso es una recomendación literaria. Como dicen en México, pues mejor nadota, ¿no? O sea, creo que y al mismo tiempo vemos muchos jóvenes que sí ven videos largos y que están buscando con quién dialogar de lo que les gusta leer y todo. Entonces creo que siempre es un acto como de lanzar una botella al mar y ver quién la recoge y se encuentra algo, y a lo mejor hasta te manda una de vuelta y se establece una comunicación. Te lleva sorpresas, sí. Raquel, ya para terminar, te quería preguntar si estás trabajando en este momento en algún nuevo proyecto narrativo, literario, si nos podrías contar algo al respecto, porque creo que sí. Me pasa una cosa muy chistosa, los cuentos me salen de miedo, bueno, de miedo y risa. No puedo evitarlo, pero los temas sobrenaturales quedan más en los cuentos.
Y las novelas suelen ser más como costumbristas, de adolescentes, música. Entonces estoy ahorita con cuentos como de ciencia ficción, abordando cosas de modificaciones corporales, sobrepoblación, calentamiento global, temas así bien divertidos. Y al mismo tiempo estoy empezando una novela que estoy situando más o menos entre 1938 y 41, basada en la vida de una tía mía. Entonces me voy alternando según el estado de ánimo, ¿no? De repente salen cuentos muy sangrientos, luego ya no. La distopía y la novela histórica, la biográfica. Pues podríamos verlos como que de repente miro hacia adelante y de repente miro hacia atrás, para no ver hacia Estados Unidos. Básicamente. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tenéis preguntas, comentarios, tenéis ahora la oportunidad de plantearle dudas o cualquier pregunta que tengáis a Raquel. Yo sí quería. Hola, Raquel. Gracias. Hola. Bueno, quería preguntarte si ahora desde esta pseudoadultez que transmites, ¿sigues considerando que lo sobrenatural está ahí a 2 centímetros y si lo utilizas para escribir? Y luego, esto es una apreciación, yo leo con adolescentes, tengo la suerte de leer con adolescentes. Los adolescentes, cuando les preguntas a quién recomendarían este libro, siempre dicen a los mayores, no a mis amigos, no a mis padres, a mis profesores, a ti, a mí en este caso. Si cuando escribes ese tipo de libros, en teoría yo hablo de adolescentes, no de niños, piensas que no los pueden leer los mayores, es decir, en esa relación del adolescente con el adulto. Y bueno, los adolescentes quieren leer todo, les da igual. No sé, los niños pequeños, los adolescentes no buscan un tipo de novela, buscan el horror, buscan la sangre, buscan el sexo, buscan todo eso, lógicamente. Entonces, seguro que tus cuentos les encantarán. Era eso simplemente. Muchas gracias. Ay, pues yo espero que cuando nos dicen que les recomendarían el libro a sus padres sea porque creen que los comprenderán un poquito mejor y no que sea porque es tan aburrido el libro que quieren vengarse de los papás, ¿no? Sí. A mí me parece muy importante tender puentes generacionales. Creo que no es tan diferente cómo es un adolescente hoy de cómo fue uno cuando yo tenía 15 años o cuando mi tía Isabel en 1939 tenía 15 años, ¿no? Que la adolescencia tiene esta contradicción entre querer ser único e irrepetible y poder pertenecer a un grupo y no sobresalir. Eso queremos. Como los adultos. Sí. Pero es ese buscar tu lugar en el mundo, descubrir quién eres y eso ha sido y es, y bueno, va cambiando también las condiciones, las situaciones, pero en general eso es, y los adultos a veces como que olvidamos cómo fue nuestra adolescencia, a lo mejor es como un síndrome de estrés postraumático, algo así, y no queremos recordar que era la terrible tragedia de tener un barro en medio de la frente o de tener que escuchar a alguien que te dice que tienes que elegir lo que vas a hacer por el resto de tu vida cuando lo único que quieres es sentarte junto a la persona que te gusta, ¿no? Entonces creo que volviendo a lo de poner la etiqueta en literatura y no en juvenil hace que estas historias sobre jóvenes sean también para que se identifiquen los adultos, que recordemos cómo era
y que los jóvenes sientan que hay como alguien que ya lo pudo decir de forma articulada, toma mamá, léelo, porque yo no sé cómo decirlo sin gritar, y que los niños se vayan preparando de cómo va a ser la adolescencia, ¿no? Oye, ¿cómo es eso de besar? Déjame, lo leo en 50 son boom. Pero pues, puede ser, ¿no? Entonces creo que sí es algo que a mí me gusta tender puentes, hablar a diferentes generaciones y que si se hace la discusión a la hora de cenar, mejor todavía. Por ahí hay una preguntita de Carmen. Bueno, Raquel, muchísimas gracias. Yo es que no me puedo resistir porque he trabajado tu antología en mi tesis. Entonces, primero te quiero agradecer ese maravilloso trabajo que habéis hecho tú y Rafael Villegas, porque es que me lo pasé pipa trabajando con la... Ya sé que esto está fatal, Natalia, lo siento, pero es que yo ya sabes que soy muy alta. Bueno, entonces, una de las cuestiones a las que yo me dedicaba era hacer un análisis cuantitativo y cualitativo, hacía pues quesitos estadísticos, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención el hecho de que solo hubiera 4 mujeres, sin desmerecer, por supuesto, la antología, el trabajazo enorme que habéis hecho de revitalizar al zombie, de reivindicar lo propio mexicano, que me parece estupendo, necesario y enriquecedor. ¿Por qué solo 4 mujeres? Te voy a decir que nos pasó algo terrible, y es que Rafa y yo habíamos invitado igual número de hombres que mujeres, y una autora, por ejemplo, nos dijo: a mí no me dio tiempo de escribir algo, pero les mando un cuento de mi novio que está muy bueno. En serio, de verdad. Otra autora nos mandó uno de los cuentos más bonitos, no es la palabra, más crudos y terribles, y fue uno de los que tuvimos que sacar por súper violento, pero ese Alberto lo recogió en una antología también, porque de verdad era de Magali Velasco, un cuentazo durísimo. Ahí sí, cuando describe cómo los zombies se comen a un toro, empezando por sus partes viriles, no, es muy duro, pero eso pasó. Otra autora, varias autoras, yo creo que tienen el mismo síndrome de la impostora que yo, porque no quisieron participar o dieron largas, les tuvimos que rogar, y mientras autores hombres que no habíamos invitado nos escribían y decían: oye, supe que estás haciendo esto y aquí está mi cuento. Y si el cuento era bueno y nos faltaban autores y autoras, entonces yo creo que ahí nos queda una cosa de que tenemos que educar a las niñas de otro modo, porque también nos pasaba a la hora de que nos entrevistaban y nos decían: bueno, Rafa, Raquel, ustedes son expertos en zombie. Y Rafa contestaba: sí, y yo al mismo tiempo contestaba: ¿tanto como expertos? No. O sea, y yo decía: ¿por qué él sí puede decirlo así y yo tengo que justificarme? Pero bueno, eso pasó. Sí queríamos que fuera mitad y mitad, cuando menos. Para la segunda antología no pasa nada, que la va a publicar seguramente Olas. Entonces, a lo mejor hacemos hasta un tomo que sea solo de autoras, ¿no? Porque además hay unas mujeres en México que escriben maravilloso, varias géneros. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, alguna intervención más? Pues si no, yo les quiero recomendar. Creo que mi libro, El ataque de los zombies, parte 1500, que es de cuentos, no solo de zombies, sino también de fantasmas y otros bichos. Yo estoy muy satisfecha y orgullosa de él, y se nos ocurrió muy tarde a Alberto y a mí que debía traer algunos ejemplares ya que veníamos para acá, y lo publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos dijeron que
ya se agotó la tercera edición. Entonces, no hay ni uno en los almacenes de la UNAM, lo cual me enorgullece mucho, pero les iba a traer el QR para que compren el libro electrónico o la dirección de una biblioteca oscura donde, ya saben, pero bueno, eso. Nada más que si les gusta la combinación de humor y sobrenatural, pues ese libro creo que les podría interesar, y que estoy haciendo esto como parte de mi terapia para sobreponerme al síndrome de la impostora, que es decir lo que he hecho y ya se me acabó la fuerza. Sí que es curiosa, ¿no? La reacción diferente de Rafael y la tuya. Sí. Es terrible, pero sí. Pero sí que las mujeres nos reconocemos mucho en eso, ¿no? Yo en realidad no sé tanto, disculpa. Sí. Hay que trabajar. Para existir, déjame a lo chiquita. Sí. Bueno, trataremos de cambiarlo poco a poco o más rápido de lo que lo estamos haciendo. Muchísimas gracias, Raquel, porque sé que es mucho esfuerzo, bueno, también para Alberto, que intervendrá ahora, para que todo el mundo lo sepa, que es que acaban de llegar realmente. O sea, han aterrizado hoy en Madrid, de Madrid aeropuerto a Chamartín y de Chamartín aquí ya directamente a participar, y es mucho esfuerzo también. Todos sabemos que es un viaje muy largo, y muchísimas gracias porque ha sido como un asalto a mano armada el pedirle también que colaborase con nosotros en esta edición del festival por la enfermedad inesperada, como son casi siempre, ¿no? Las enfermedades nada grave, pero que le imposibilitaba hablar, de Cristina Sánchez Andrade. Entonces te agradezco doblemente tu generosidad, y en algún momento repetiremos y podremos traerte con tiempo y con todos tus libros aquí para que estén disponibles a la venta. Al contrario, muchísimas gracias, y debía empezar diciéndoles eso. Yo no le hice nada a Cristina, no me encerrada en el baño, no fue así,